Muy buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, hermanas, qué placer de nuevo estar con ustedes para transmitir una vez más el programa Proclamando su Venida. Gracias al Dios del cielo por este privilegio, por esta oportunidad. Definitivamente es una bendición tener la vida, tener la salud y poder servirlos, poder compartir la palabra de Dios. Gracias al Dios del cielo por cada persona que nos ve aquí y lejos, en otros lugares. Esta tarde quiero agradecer la atención que prestan al programa algunas personas en Madrid, España. ¿Quiénes nos ven en Madrid, España? Que están pendientes, que están creciendo, están estudiando su Biblia y están entendiendo mejor la palabra de nuestro Dios. Rosibel Elvir, Rosibel, muchas gracias por su atención. Dios bendiga su vida allá en España y Dios bendiga su familia acá en Honduras. También Evelyn Aguilera. Evelyn, muchas gracias por su atención. Gracias por compartir este tiempo del estudio de la palabra del Señor. Yo sé que tenemos una diferencia horaria bien interesante, pero gracias por esa buena atención. Ana también mira el programa. Y Tania, gracias a Ana y gracias a Tania allá en Madrid, España, por ver el programa cada día. Dios bendiga sus vidas y Dios bendiga a sus seres queridos acá en el país. De paso, esta tarde yo quiero que oremos y que tengamos la oración de manera especial por estas personas que dejaron su casa, sus familias, no porque tenían ganas de irse, sino porque circunstancialmente tuvieron que irse. Yo estaba dando una campaña, había una niña de unos 4 o 5 años que venía con su familia a la campaña. Y esta niña se dormía en la banca de la iglesia. Cada que ya arrancaba la adoración, ella se quedaba dormida. Y cuando terminábamos de adorar, que se despertaba para irnos, esta niña estaba llorando. Y ella decía, yo quiero dormir con mi mamá. Y eso duele el corazón. Duele el corazón. Ver que un niño, una niña reclama, pero su mamá estaba en España, está en España. Y yo sé que los que están allá lejos, a su corazón duele y siente por sus hijos que dejan acá, por sus padres, por su familia. Estar fuera de casa es bien difícil. Y también por las abuelas, por los abuelos, por los familiares, por esos niños que están acá. Vamos a orar en esta hora. Padre, Dios eterno, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque en tu bondad y en tu misericordia tenemos las comunicaciones múltiples, fáciles para las conversaciones con los que están lejos. Pero tenemos aún mejor este medio maravilloso que tú nos diste, sin tecnología alguna, para comunicarnos contigo a través de la oración. Dios eterno, quizá en la vida, en la persona de Tania, de Ana y de estas damas que están allá en Madrid, España, están representadas cientos de madres que han dejado sus hijos de este lado. Y allá, Señor, en su corazón de madre y de mujer, te piden por sus seres queridos. Queremos esta tarde, Padre, pedirte en una manera muy especial, porque tanto estas madres allá lejos, como sus hijos y las personas que los cuidan acá, tengan toda la protección de los ángeles del cielo. Más quisiéramos, Señor,
que venga Jesús y que nos reunamos para nunca más separarnos. Pero mientras eso ocurre, Padre, dales a estas madres o padres que se fueron lejos, porque no había una manera de vivir y traer el pan de la tierra a sus familias aquí. Que allá donde están tengan salud en su cuerpo, tengan que vestir, tengan trabajo y puedan producir para la razón por la que se fueron, darle una mejor vida a sus seres queridos. Padre del cielo, lo más grande que te rogamos es que también sus seres queridos, aquí sus niños, tengan buena salud, estén aguardados por ti. Y estos parientes allá lejos y los que están acá puedan, Señor, tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Tú conoces, buen Padre, qué hay en el corazón de Rosibel, de Ana, de Tania, de cada una de estas damas que hemos mencionado, pero que hay tantos, cientos de miles más fuera de nuestra frontera. Conforme a tu grande misericordia, cualquiera sea la necesidad de estas madres y estos hijos, Padre del cielo, suple a esas necesidades conforme a tu grande misericordia. Y hoy que el planeta gime bajo la pandemia del virus, te rogamos que la protección tuya esté sobre cada hogar que con amor, con disposición te busca cada día. Y que bendigas a estas parientes allá lejos y a sus seres queridos acá en Honduras. Mi Señor y buen Padre, donde haya una madre con lágrimas en este momento, que siente el abrazo consolador, la presencia tuya que le cuidas a ella y cuidas a sus seres queridos. Gracias, mi Señor, por escucharnos. Que regrese Jesús y que ya no tengamos niños que despiertan llorando, preguntando por mamá. Gracias, Padre. Danos el perdón de todas nuestras ofensas. Danos la paz y la seguridad de que estamos en tu misma presencia. Y bendice el estudio de tu palabra esta tarde. Que en cada amigo televidente encuentre un terreno fértil, como la semilla de la salvación, para ser alcanzados, perdonados, convertidos y anotados en el libro de la vida. Gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Amigos, voy a hacer un resumen de lo mencionado el día de ayer, para que entremos en otra sección. Una de las citas de la Santa Biblia que tocamos en el mensaje anterior fue el capítulo 15 del libro de Hechos. Y yo quiero mencionar que ese relato, cuando ya lo discutieron los líderes de la iglesia en Jerusalén, con Pablo y Bernabé, enviaron una carta, es lo que dice el relato, y le dicen a la iglesia de los gentiles que no se la compliquen, la circuncisión ya no va, pero ellos deben abstenerse de otras cosas, que quizá era necesario mencionarles esas cosas: la fornicación, lo sacrificado a los ídolos, el no consumo de carne en la sangre. Cuando la Biblia menciona que se abstengan de ahogado, está hablando de eso. Recuerden que el principio de salud en la Biblia, aun cuando permite el consumo de carnes limpias, deben ser completamente desangradas y no ahogar la víctima y consumir su sangre. Eso no está permitido, porque en la sangre está la vida. Ese es un principio bíblico. Ahora bien,
alguien me hacía dos preguntas. La primera dice, pero no les dijeron a las iglesias de los gentiles que tenían que guardar el día de reposo. Es que en el problema que vinieron a discutir a Jerusalén, el día de reposo no está en discusión. Si ustedes se fijan, vinieron a hablar ¿de qué? De la circuncisión. Entonces la persona me llevó a la siguiente pregunta. Dice, pero dice que no los incomoden con la ley de Moisés. Hermano y hermana, yo estoy bien consciente que los ciclos en la televisión se pueden interrumpir y que posiblemente usted mire un programa y no ha visto otro programa y pierde la conexión. Pero ya expliqué en un tema completo que me duró 2 horas que hay una diferencia. Usted va a leer la ley, pero hay que hacer una diferencia entre la santa ley de Dios, la ley moral, que son los 10 mandamientos, y lo que en el término bíblico se llama ley de Moisés, que se menciona en el relato de Hechos 15. Se refiere a ley de Moisés, la que Moisés escribió, aunque yo hice hincapié, lo dije bien claro, Moisés no se inventó ninguna ley. Legalmente no hay ninguna ley que sea de Moisés, él no creaba las leyes. Él escribió las instrucciones que Dios le dio respecto a las ceremonias, la circuncisión, la Pascua, todos los otros asuntos. Entonces, a aquello en el relato de Hechos 15 se refiere a ley de Moisés, a las ceremonias del santuario, a la ley ceremonial, la que estaba en el libro al lado del arca, pero no está haciendo referencia a los 10 mandamientos. Más bien cita uno de los mandamientos cuando le dice a los gentiles lo que no tienen que hacer. Eviten la fornicación. Eso está en uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué no les dijo tienen que guardar el séptimo día? Porque no era tema de discusión. No era tema de discusión. Y no espere que en cada vez que usted tiene una duda, Dios tenga que venirle a suplir su duda o su curiosidad. Son dos cosas diferentes. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? El relato en la carta, la solución que le mandan a la iglesia de los gentiles, no menciona completo los 10 mandamientos porque no están en discusión. Eso no era el problema, sino que los judíos intentaban meter, ¿qué cosa? La circuncisión y las fiestas que se celebraban en el santuario, que habían tenido su final en la cruz. Yo creo que he explicado una y otra vez y no me agota la paciencia seguirlo haciendo porque es necesario. Unos somos tardos para comprender y a otros no nos conviene comprender. De toda la manera, una vez más, no se quede con lo que dijo el predicador. Vaya de rodillas y pregúntele a Dios que si usted es sincero, Dios no lo va a dejar sin luz suficiente. ¿Para qué? Para la salvación. Vamos ahora al texto que quedó lanzado en el ambiente. Uno de esos textos bonitos, de esos textos que conviene estudiarlo para tener claro de qué estamos hablando. Normalmente todo lo que tenga que ver con días y con comidas, en las cartas del Nuevo Testamento vamos a estar más o menos circulando en el mismo ambiente. ¿Por qué? Yo les mencionaba ayer que la iglesia y la historia de la iglesia y los relatos de la Biblia se desarrollan en un escenario. Así que cuando los apóstoles prohíben algo, corrigen algo, instruyen algo, mencionan algo, alguna situación está enfrentando la iglesia. Todos los que nos hemos pasado la vida trabajando con gente, dirigiendo gente y al frente de la iglesia, sabemos que la iglesia del Señor presenta permanentemente dificultades de diferentes tipos. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra y especialmente esta iglesia que el Señor dice que el dragón se llena de ira contra la mujer y le hace la guerra a la descendencia de ella. ¿Quién? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que en el mensaje anterior no fue una mala intención no llegar hasta el cierre de la carta, sino un asunto de tiempo, pero también porque no lo consideré necesario. A raíz de la pregunta dije, ok, vamos a aclarar que el día de reposo no está en discusión en Hechos 15. La discusión era, ¿se circuncidan
o no se circuncidan. Y en la carta, aparte de eliminar la circuncisión para quitar el problema, añadieron otro par de detalles que consideraron que eran necesarios. ¿Sí me explico? Pero no esté en discusión si se guarda o no el día de reposo. Siempre, y de hecho, todos los que hoy reclaman, no, pero no debe haber, pero tienen un día de culto. Eso dice que ustedes aceptan que hay un mandamiento mandando dedicarle un día a Dios. Entonces, razonemos con madurez, preguntémosle a Dios con oración, doblemos más tiempo las rodillas, porque ¿de qué valdría quedarnos años en la iglesia, morir esperando la venida del Señor Jesús y descubrir en el último día que le hacíamos el culto a Roma, al falso día de reposo y no al verdadero día de reposo? No se asuste de que yo insista. Vamos a insistir en lo que han echado por tierra, porque ese es el asunto. El llamado del tercer ángel es adorar el que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y creemos firmemente que esta iglesia ha sido llamada en el último tiempo para predicar el mensaje de los tres ángeles. Avancemos entonces y estudiemos ahora, porque cuando yo cierre esta sección sobre el día de reposo, voy a trabajar toda una sección sobre el estado de los muertos. Y voy a trabajar, si Dios nos presta vida con salud, toda una sección sobre Apocalipsis 13 y Apocalipsis 17, que es clave para que estemos así, en el rumbo correcto, en la recta final de la historia de este mundo. Amigos, Romanos capítulo 14. Versículo 5 y versículo 6. Son de esas declaraciones que da la impresión que el apóstol de un plumazo se botó toda la doctrina de la guarda del día de reposo y de las comidas. Vamos a ver. Romanos 14, versículo 5, versículo 6. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Cuando tenemos esta declaración ahí, viene a la mente la idea, dijo Pablo, que escoja cada quien el día que quiera. ¿Eso es lo que está diciendo el texto? Después de todo lo que hemos estudiado con ustedes y viendo en el gran conflicto cósmico que Dios reclama el séptimo día como monumento de la creación para día de reposo para Él, y viene el otro fulano aquel en nombre del otro que tiene sentado allí y reclama el día del sol para adorarlo a Él. Creeríamos nosotros que en un solo versículo un apóstol estaría mandándole a una iglesia que escoja cualquier día que quiera guardar. Definitivamente no. Definitivamente no. Debemos notar en el contexto algunas cosas que son de vital importancia. ¿Cómo qué? Bueno, en primer lugar, debemos notar esto. Mire, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. De aquí que vienen personas y dicen, mire, que no todos los días son iguales. Yo no puedo escoger uno entonces. No todos los días son iguales. Eso no es verdad. No es cierto. Es un argumento malicioso del enemigo querernos hacer creer a nosotros que todos los días son iguales. Yo se los he ilustrado a ustedes, pero lo voy a tomar desde el punto de la Biblia en Génesis 2, versículo 1, 2 y 3, que dice que cuando cerró la semana de la creación, cuando Dios terminó todo lo que había hecho, entonces reposó, bendijo y santificó el séptimo día. Esas tres declaraciones hacen el séptimo día un día diferente. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo reposó en ese día. ¿Por qué más?
porque dice que Dios lo bendijo. ¿A qué equivale eso? A que es un día que cuenta con toda la riqueza de Dios volcada sobre su pueblo. Paz, esperanza, alegría, nueva vida, todo lo que implica lo bueno, Dios se lo colocó, Dios lo bendijo al séptimo día y lo santificó. La palabra santificó es declarar apartado como santo para un uso diferente. Luego más adelante encontramos cuando al pueblo hebreo Dios le escribe los mandamientos en las tablas de piedra y le recuerda, acuérdate del día de reposo. Es algo que ya viene con todos los que han sido fieles en todo el tiempo pasado y ahora es un recordatorio para seguirlo guardando. No debemos de perder de vista el hecho de que entonces los días no son iguales. Hay un día que Dios apartó, que lo bendijo, que lo reposó y que lo santificó. Entonces usted me dirá, bueno, pero el versículo dice que uno hace diferencia entre día y día y otro juzga igual todos los días. Que cada uno tenga claro en su mente. ¿Está hablando del séptimo día de la semana este texto? Estaría un solo texto aislado atacando todo lo que ya hemos visto, aún al mismo Señor Jesús y a los apóstoles y a la iglesia primitiva, guardando el día de reposo. No. El apóstol Pablo y un judío de judíos, fariseo de fariseos, como se reclama el mismo, no estaría haciendo esto. Cuando uno lee el capítulo entero, se da cuenta que el capítulo 14 de Romanos tiene 23 versículos. De esos 23 versículos, 8 hacen referencia a comidas. De aquí que estamos otra vez luchando con aquel escenario donde se mueve la iglesia primitiva y a la que Pablo y los otros envían sus cartas. ¿Qué escenario? Gente a la que le están diciendo tiene que guardar días de fiestas que tenían su razón de ser y su significado, pero en el santuario y hasta la cruz. De aquí que estamos tratando con gente que está llegando a la iglesia de Roma para decirle, tiene que comer las comidas de esta manera. Pero hay otro detalle más que lo vamos a ver en un momento. No solamente podría ser esto, porque hay más posibilidades. En algunas cosas la Biblia guarda silencio. Es bien posible que estaban luchando con los agnósticos. Estos tipos eran ascetas. ¿Qué es eso? Que tenían su manera de pensar en relación con la carne. Y entonces, porque van a ver ustedes un punto donde el versículo dice, de hecho, el capítulo no está hablando de comidas limpias o inmundas. Está hablando de comer carne o ser vegetariano. El versículo 1 y 2 nos dan una buena pista de inicio. Versículo 1 y 2 de Romanos 14. Nos vamos a mantener en el capítulo ahora. Dice el verso 1. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. De entrada del capítulo no está hablando de comer limpio o inmundo. El capítulo está hablando de comer carne o ser vegetariano. Y en ciertos días endosa el asunto. Hay un escenario en esa iglesia. Al final yo les voy a mostrar, si el tiempo nos da, cómo en otra iglesia hay otro escenario y Pablo ataca aquel escenario. Aquí el escenario es ciertos días de fiestas, que posiblemente eran judíos los que estaban introduciendo el asunto que no era necesario. Y ciertas comidas también. Ellos batallan con aquello que está en Corintios, que tiene que ver con esta carne es de animales limpios, está bien, pero le ofrecieron ese animal a un ídolo antes de traerlo a la carnicería, no se sabía. Podría también estar dando el problema, pero la evidencia es bastante clara que el problema era comer en ciertos días o ayunar en ciertos días y las carnes o las legumbres. Si tengo claro un poco eso, entonces avanzo en el estudio
del capítulo. Versículo 3. Dice, el que come no menosprecia al que no come. Ok, voy con algo aquí. Dije, hay 8 versículos que mencionan ¿qué cosa? Comida. 8 de los 23. ¿Cuáles son esos 8 versículos? El número 3 dice, el que come no menosprecia al que no come. Y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 6. Dice el versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Ahora, versículo 14. Mire lo que dice el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Sigue hablando de comida, versículo 17. Dice el verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Versículo 20. No destruyan la obra de Dios por causa de las comidas. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. ¿Vio usted? Hemos visto, versículo 21 aún, bueno es no comer carne, ojo con esto, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Tanto el versículo 2 como el versículo 21 colocan una base poderosa para interpretar el capítulo. En el asunto de las comidas, ¿de qué están hablando? De comer carne o comer legumbres, ser vegetariano. No están hablando si las carnes son limpias o son contagiosas o inmundas. No es ese el tema. Ahora, usted me va a decir, sí, pero es que no se fijó el versículo que leyó que dice que nada es inmundo y que todo es limpio. Pablo tiene bien claro, la Biblia de los apóstoles era el Antiguo Testamento. Ellos no tenían todavía el Nuevo Testamento, ni sabían que sus escritos iban a llegar a ser parte de la Biblia. Tenía bien claro las instrucciones de Dios en relación con las leyes de la salud en el Antiguo Testamento. No estaría un apóstol parándose ahora aquí para decirle a una iglesia que puede guardar el día que quiera y que puede comer lo que quiera. Pablo está haciendo una apología, atacando una corriente que está tratando de meter en la iglesia ciertos días de ayuno y ciertos días hacer diferencia entre comer carne o ser vegetarianos. Hay otros 8 versículos de los 23 que tratan de la importancia de no permitir que este tema lo desvíe de la verdad, del mensaje de la salvación. ¿Por qué? Porque los judíos llegaban y decían, mire, hay que circuncidarse, hay que comer esto, hay que hacer los días de ayuno. Tengo evidencias en la Biblia que los judíos hacían 2 días de ayuno a la semana, y eso lo vamos a ver. Y si no, usted va a ir viendo entonces ahora. Mire, volvemos a mirar algunos detalles. Versículos 2 o versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. En ningún lugar en el Antiguo Testamento ha dicho que cuando usted quiera comer cosas inmundas, solo tiene que comérselas con fe. De ninguna manera. O sea, Pablo está tocando y atacando una corriente que quiere decirle, hay ciertos días de ayuno que tienen que hacerlos. Y es mejor que no coman carne. Entonces, había gente a los que él llama débiles y a los que llama fuertes. No está ni va a enseñar nunca la Santa Biblia que hay un evangelio para los fuertes y un evangelio para los débiles. Y que todo el que se considere débil puede comer lo que quiera y guardar el día que quiera. Eso no sería la regla de Dios.
Evidentemente, con todo lo que ya conocemos, con todo lo que ya hemos estudiado, no es por allí el camino. Pero avancemos entonces. Hay 8 versículos en los que Pablo está luchando y dice ahí, que nadie sea el que le controle su libertad. Entonces, vamos al versículo 2 otra vez. Romanos 14, versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Luego, el versículo 3. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero está firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Okay. Noten que aquí va el trabajo apologético de Pablo, diciendo, señores, no es atacándose entre ustedes como la iglesia va a prosperar. Versículo 10. ¿Qué dice el verso 10? Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Qué está tratando ahí en esta otra línea de versículos? Allá dijo, si es vegetariano o come carne, no es ningún problema. Pablo no está diciendo si come inmundo o no come inmundo, no es ningún problema, nada que ver. Luego, menciono esto. Ahora está diciendo, nadie puede imponerle la conciencia a otro, no la doctrina le impone Dios, no le impongo yo. Siempre lo he dicho, mi iglesia, mi lengua no ha dicho nada, cuando lo dice la Santa Biblia. Pero ya con lo que la Biblia ha dicho, yo no puedo hacer conciencia de otro ni ponerle prueba de discipulado. Dice el verso 13, así que ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 15, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero dice, es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Ok. Está diciendo Pablo aquí que ahora usted puede hacer y llenar su cuerpo de inmundo. Entonces Pablo estaría chocando con todo el Antiguo Testamento y sus instrucciones y con otra declaración del mismo que está en 1 Corintios 3. Voy a ir allá para luego venir acá y que lo trabajemos así. En 1 Corintios capítulo 3, el versículo, déjeme encontrarlo porque yo no tengo todas las citas así de memoria, unas me acuerdo y otras se me olvidan. 1 Corintios 3, versículo 16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿Que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿cuál es el templo de Dios? Su cuerpo. Hermano, yo se lo voy a seguir repitiendo. 3 cosas igualitas hay en la Biblia que Dios las reclama para él. Día de reposo, sábado, el diezmo y el cuerpo. Pablo no podría decirle a los romanos, hey, coman lo que quieran y guarden el día que les dé la gana. Y a los corintios, cuídense de no destruir su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. No haría eso. Allá Pablo en Romanos está atacando una corriente que intenta meter días de ayuno que no son necesarios y hacer vegetarianos
o no ser vegetarianos. Situación que tampoco, porque la Santa Biblia ya dijo que hay carnes limpias que se pueden comer. Notan que el mismo apóstol Pablo dice en el versículo 21 de Romanos 14, bueno es no comer carne. Sí, lo mejor es ser vegetariano, eso es lo que está diciendo. Pero no debe darles conflicto esto. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Ahora, si usted mira una vez más, ahora en 1 de Corintios 6, Pablo les repitió esto, no era de gusto. Dice 1 de Corintios 6, en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Necesita usted algo más claro para entender que no podemos meterle cosas contagiosas a este cuerpo sin quedar sin culpa? Allá en el capítulo 3 dijo, destruyes tu cuerpo, Dios te destruye a ti. Aquí dice que el cuerpo que tenemos no nos pertenece. ¿Por qué no nos pertenece? El versículo 20 lo aclara. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Le parece? ¿Está claro? ¿Nos entendemos? Yo espero que sí nos entendemos, porque aquí el asunto es que uno tenga la voluntad de hacer la voluntad de Dios. De lo contrario, hermano, usted quiere hallar argumentos para no hacer, lo va a hallar, le van a abundar. Va a encontrar, yo se lo dije en otros mensajes, cuando los profetas, cuando los apóstoles estaban escribiendo lo que hoy es la Santa Biblia, Satanás estuvo parado atrás de ellos. ¿Para qué? Para ver en qué punto iba a manipular, torcer y agarrar secciones de la Biblia para confundir a la gente y perderla. Y si no, mire si en Mateo 4 no le citó el Salmo 91 a Jesús para empujarlo que se suicidara de ahí arriba del templo. Eso no era lo que decía el Salmo, que hicieran pecado de presunción, pero el diablo empujó a Jesús a que lo hiciera. Entonces, si uno entiende esto, uno encamina bien sus pasos. Romanos 14 no está hablando ni del día de reposo, ni de comidas limpias o inmundas. Está hablando de ciertos días de ayuno que le querían imponer a la iglesia de Roma, y gente que decía, mire, si come carne se va a perder. Es mejor que coma solo legumbres. Y entró una división, que había unos que sí se la comían y otros que no. Eso es lo que está allí. El mismo apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, en Gálatas, en el libro, sí, la carta a los Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, versículo 6. Miren lo que les escribe a los Gálatas en el capítulo 5 y el verso 6. Estoy llegando. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Les mencionaba desde el día anterior que hay un escenario en el que se mueven todas las historias, todos los relatos, todas las declaraciones, todas las instrucciones de los hombres de Dios en la Biblia. Y Pablo está desarrollando su ministerio, sus comunicaciones, sus cartas a una iglesia recién plantada en diferentes lugares que está luchando contra el gnosticismo, contra paganismo, contra helenismo, contra judaísmo. Nada de esto debe confundirnos, porque lo que ya está establecido de Dios como la dieta de su pueblo ya está establecido, y lo que está establecido como ley moral ya está establecido también. Lo hemos venido explicando poco a poco, uno a uno. Yo no espero que usted meta en su cabeza lo que en la mía está metido después de 46 años. Nací en un hogar donde se estudió la Santa Biblia todas las mañanas por la gracia de Dios.
Esto a veces, miren, los contadores que estén viendo el programa me van a entender bien. 15 centavos mal colocados no te cuadran y te dan unas tormentas. Podrían ser menos de 15 centavos. ¿Sí o no, contadores? ¿Les ha pasado? Bueno, hay declaraciones de la Santa Biblia que a uno le toma tiempo que el candado se destrabe, y esa solo puede ser obra del Espíritu Santo. Por eso insisto, volvamos a la Santa Biblia. La Santa Biblia no se estudia como se lee el periódico, eso es un sacrilegio. Oremos, pidamos sabiduría al Dios del cielo. La carta de Santiago dice clarito que si alguien siente que le falta sabiduría, que se la pida a Dios, que Dios se la va a dar. Es impresionante de las miles de maneras como Dios lo pone al camino a uno, porque es peligroso estar dando cosas contra el aguijón. Más peligroso aún es que llegue el día final y darnos cuenta que perseveramos caminando al revés. Creo que le he dado evidencias suficientes de quién está detrás de volarse los mandamientos de Dios. Creo que le he dado evidencias suficientes, no yo, sino la Santa Biblia, y con otros documentos, de quién es el que le estorba el verdadero día de reposo y le estorba la obediencia de los mandamientos de Dios. Se lo aclaro una vez más por una pregunta que me hicieron. La gracia de Dios no la rechazamos, somos salvos por gracia y nada más que por gracia. Pero los que hemos sido salvados por gracia, el fruto es la obediencia. Allí tiene San Juan capítulo 8 y el relato de la mujer adúltera. La gracia la perdonó, ni yo te condeno. Pero inmediatamente Jesús le dijo, vete y no peques más. ¿Qué es el pecado? La violación de la ley. ¿Qué él le dijo entonces? No sigas violando la ley. La mujer fue perdonada, pero no se le entregó un certificado, una indulgencia, un permiso para que siguiera adulterando. Le dijo, ya no más. ¿Sí me explico? La gracia me encuentra donde estoy revolcado, me perdona y me pone justificado por la fe, pero me da reglas. Lo mismo que hemos dicho, como Salvador me introduce en el cielo de pura gracia, pero como Señor me da órdenes, me manda. Bonito es aceptar a Jesús como Salvador y luego querer vivir como yo quiero. Pero es que la ley está en el corazón, sí. Quien tenga la ley en el corazón va a obedecer porque ama. San Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el mismo apóstol Pablo que escribe Romanos 14 es el que escribe 1 de Corintios 7. ¿Y qué les dijo en 1 de Corintios 7? Estaba batallando con el judaísmo siempre. 1 de Corintios 7, versículo 19, dice la palabra del Señor en el capítulo 7 y en el verso 19. 1 de Corintios 7, versículo 19. Mire lo que dice la palabra del Señor. La circuncisión nada es cuestión del tiempo del pueblo hebreo y termina cuando inicia la iglesia primitiva. No, la circuncisión es parte de la ley ceremonial, la que llaman ley de Moisés. Dice el versículo 19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Vayan a leer una versión que no sea la 60. La 60 dice, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Los 10 mandamientos son los mandamientos de Dios? Sí. Y alguien me decía, pero es que los mandamientos de Dios solo son 2. El amor. Ya expliqué ese tema. Cuando amo a Dios por sobre todas las cosas, no tengo dioses ajenos, no tengo imágenes, no blasfemo y guardo el sábado. Punto. Porque amo a Dios por sobre todas las cosas. No digo amo a Dios y me voy en desobediencia. Eso no sería. Y cuando amo a mi prójimo como a mí mismo, guardo los otros 6 mandamientos. Si eso está claro en la mente nuestra, si eso no necesita otra explicación, entonces recuerde, el apóstol Pablo nunca se habría puesto en Romanos 14 a decirle a una iglesia, escojan el día que quieran guardar y coman de todo lo que quieran comer. Ya quedó claro que estaban hablando de días de
ayuno, porque dice el que come para el Señor come, y el que no come, no dice no come animales inmundos, dice come o no come. Está hablando de días de ayuno. Y el apóstol no se pondría a aconsejar a una iglesia que se lleve de encuentro el día de reposo y guarde lo que quiera, o que meta en su cuerpo lo que quiera, porque él dijo que el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Pero aún hay una autoridad mayor que la de Pablo, la de Jesús. Y en Mateo 5, 17 al 19, Jesús dijo que con los mandamientos no se meta nadie, porque nadie queda autorizado para meterse con ellos, en razón de cambiarlos, quitarlos o abolirlos. Dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y le enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Le interesa algo más claro? No ha pasado el cielo y la tierra, así que no se puede quitar ni una jota, ni una tilde de los mandamientos de Dios. No pongamos en los escritos de Pablo lo que Pablo no quiso decir. Hermano, yo entiendo los que me escriben y se retuercen y quieren que la cosa diga diferente. Mire, una razón puede ser que sinceramente usted esté viviendo esa experiencia del desierto, en la que uno siente que, porque no despreciamos la gracia de Dios allí está, pero le repito, la gracia de Dios es un borrador del pecado, pero no una licencia para seguir en desobediencia. Hay que entender eso, que la gracia es la raíz de la salvación y la obediencia es el fruto de la salvación. Si entendemos eso y lo entendimos bien y lo tenemos claro, yo voy a compartir con usted ahora una declaración que está en Lucas 16 y el verso 17. Vamos a ver si estamos en lo correcto. Lucas 16 y el verso 17. Hemos visto que Romanos 14 no nos estaría dando licencia ni para cambiar el día de reposo o violarlo, ni para meter en nuestro cuerpo lo que nosotros querramos. Está atacando otro asunto que está enfrentando la iglesia primitiva en su momento. Asunto de días, de fiestas y de días de ayunos, y asunto de ser o no ser asceta o vegetarianos. Capítulo 16 de Lucas, versículo 17. Entonces, ¿qué dice el 16-17? A ver si estoy en lo correcto. Pero más fácil es que pasen los cielos y la tierra, a que se frustre una tilde de la ley. ¿Le parece? ¿Le parece? Repite, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra, a que se frustre una tilde de la ley. Y esta es declaración de Jesús. ¿Usted cree que Pablo se estaría llevando de encuentro las declaraciones de Jesús? No, con mayúscula y en negrita, no. Capítulo 18 de Lucas, versículo 11 y 12. A ver qué nos encontramos aquí. Dice el versículo 11. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo diciendo, ¿qué decía? De esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, aún como este publicano. Y lo señaló. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Aquí hay una evidencia de la exigencia de la línea farisea, porque hubiera 2 veces de ayuno a la semana. Y allá Pablo dice, el que come para el Señor come y que le dé gracia, el que no come, pero no están obligados a estar en ayuno. ¿Sí me explico? Hay otra pregunta en el ambiente. El velo en la cabeza de las mujeres. Obligatorio, unas iglesias se lo ponen, otras no. ¿Sí o no? ¿Quieren mirar con claridad lo que dice de esto? Mirémonos mañana.
Que Dios les bendiga. Gracias, Padre eterno. En tu bondad nos hace, Señor, entender la claridad de tu palabra. Que tu misericordia no se aparte y que cada uno que es sincero contigo pueda tener un encuentro personal con el Señor Jesús a través de tu palabra. Gracias por escucharnos. Bendice a cada televidente que nos ha atendido en esta hora. En el nombre de Jesucristo, su Hijo amado y Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Si tenemos vida con salud, por gracia de Dios, nos vemos mañana.